Justificación y santificación. Cristo es la seguridad de nuestra liberación del pecado, la garantía de nuestro poder para obedecer la ley del cielo. Una vez que has sido salvo, no debes volver a pecar. El apóstol Pablo nos enseña que somos llamados a ser santos. A la iglesia de Dios que está en Corinto, a los santificados en Cristo Jesús, llamados a ser santos con todos los que en cualquier lugar invocan el nombre de nuestro Señor Jesucristo, Señor de ellos y nuestro. Santo significa que es separado para el uso de Dios. Todo el dinero es de Dios, pero solo el diezmo es santo. Todos los días son de Dios, pero no todos los días son separados para Dios, sino lo que Él ha escogido como suyo, porque le pertenece. Se santifica o separa. Así el diezmo es santo, y el sábado es santo. Y tú, cuando crees, eres santo. Cuando te has apartado de tus malos caminos, por haber conocido la salvación de Jesús, te has santificado o separado para Dios. Tus actos deben representar el reino de Dios, dejando atrás la vida impía. Todos somos criaturas de Dios, pero no todos son hijos de Dios. ¿No sabéis que los injustos no heredarán el reino de Dios? No erréis, ni los fornicarios, ni los idólatras, ni los adúlteros, ni los afeminados, ni los que se echan con varones, ni los ladrones, ni los avaros, ni los borrachos, ni los maldicientes, ni los estafadores heredarán el reino de Dios. Y esto erais algunos, mas ya habéis sido lavados, ya habéis sido santificados, ya habéis sido justificados en el nombre del Señor Jesús y por el Espíritu de nuestro Dios. Tú eras un perdido en malos ejemplos, pero en tu interior estaba una lucha interna. Todas las personas te conocían como malo, y en tus andanzas destruiste tu vida y la de otros. Ahora te has arrepentido sinceramente y has conocido que Jesús te ha perdonado. Crees en eso y comienzas a asistir a una iglesia con la Biblia debajo del brazo. Pero todos los que te conocieron malo se burlan de ti porque ahora supuestamente cambiaste. Ahora hablas de ese amor que te perdonó y te mostró que estabas obrando mal. Esa es la gracia de Dios. No merecemos su justicia, pero os digo que así habrá más gozo en el cielo por un pecador que se arrepiente que por 99 justos que no necesitan de arrepentimiento. Tú, un mal ejemplo para la sociedad, ¿maltratabas? ¿Eras un distinguido delincuente? ¿O un inicuo a escondidas? Pero te arrepentiste, y por la ayuda de Dios, quieres vivir la vida nueva que te regala cuando crees en Jesús. Eso se llama justificación. Justificados pues por la fe, tenemos paz para con Dios por medio de nuestro Señor Jesucristo. Pero los que te conocieron tienen razón. ¿Cómo sabemos que aquel perverso que conocimos cambió realmente? ¿Y ahora quiere un borrón y cuenta nueva? El perdón de Dios es cierto, aun cuando fallemos después de habernos bautizado. Si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonar nuestros pecados y limpiarnos de toda maldad. Dios perdona, aunque los humanos no lo hagamos tan fácilmente y necesitemos tiempo y espacio para que sanen las heridas que ocasionó el agresor. Aquí es en donde el comportamiento del pecador arrepentido debe demostrar que ha sido transformado. Porque ejemplo os he dado, para que como yo os he hecho, vosotros también hagáis. Eso se llama santificación. El viejo hombre de pecado debe ser crucificado con Cristo para que el pecado sea destruido, a fin de que no sirvamos más al pecado. ¿Qué pues diremos? ¿Perseveraremos en el pecado para que la gracia abunde? En ninguna manera, porque los que hemos muerto al pecado, ¿cómo viviremos aún en él? Historia de la redención. Esto es la salvación. El reino de Dios vive en paz. Un día Satanás escoge rebelarse contra Dios y convenció al hombre en el Edén. El hombre pecó, transgrediendo los 10 mandamientos de la ley de Dios, y el castigo del hombre fue la muerte que escogió, pues Dios le había dado la vida. Adán hereda al resto de su descendencia la muerte por el pecado.
¿Cómo se rescata al hombre transgresor? Porque la paga del pecado es muerte, mas la dádiva de Dios es vida eterna en Cristo Jesús, Señor nuestro. Cristo, el segundo Adán, y su obediencia perfecta a los mandamientos de Dios, le dicen al pecador que es posible vivir en el mundo de pecado guardando la ley de Dios. Y así la justicia de Cristo es endosada al que quiere creer. Eso es justificación. Pero la justificación puede perderse si no hay santificación. ¿Qué pues? ¿Pecaremos porque no estamos bajo la ley, sino bajo la gracia? En ninguna manera. ¿No sabéis que si os sometéis a alguien como esclavos para obedecerle, sois esclavos de aquel a quien obedecéis, sea del pecado para muerte o sea de la obediencia para justicia? Observa bien, obediencia para justicia. Muchos enseñan, solo cree en Jesucristo y serás salvo tú y tu casa. Pero también enseñan que la ley de Dios quedó clavada en la cruz y que no hay que guardarla. O sea, enseñan justificación, pero no santificación. Eso es un error y no conducirá a nadie a la salvación. El pecado debe abandonarse. El que dice, yo le conozco, y no guarda sus mandamientos, el tal es mentiroso y la verdad no está en él. En Adán, su transgresión y su herencia de pecado, todos perecerán. En Cristo, el segundo Adán, y su obediencia, todos tendrán vida eterna. Y el regreso al Edén, el cual preparó para el hombre desde el principio, pero que Satanás le arrebató.